Shalom a todos, bienvenidos a la parashá de esta semana. Justamente esta parashá se llama Nitzavim, que en español quiere decir firmes. Ahí en pantalla pueden ver el verso de donde se toma nombre de esta parashá, que es en Deuteronomio capítulo 29, verso 9. Comienza el versículo Atem nitzavim hayom kulchem livne Adonai Elohechem. Ahí pueden ver en rojo la palabra nitzavim remarcada, que en la traducción Reina Valera 1960 dice: vosotros todos estáis hoy en presencia del Señor vuestro Dios. O también se podría traducir como: vosotros todos estáis hoy firmes delante del Señor vuestro Dios. Las secciones que nos trae esta parashá Nitzavim para estudiar, en la sección de Torah se encuentra justamente ubicada en Deuteronomio capítulo 29, versos 9 al capítulo 30, verso 20. Esa es la sección de Torah a estudiar en esta parashá. La sección de Haftará o la sección de los profetas se encuentra en Isaías capítulo 61, verso 10 al capítulo 63, verso 9. Y la sección de los evangelios se encuentra en Juan capítulo 12, verso 41 al verso 50. Vamos a ver un breve resumen de esta parashá y dice así: la unión del pueblo judío. Todos ustedes se encuentran hoy firmes ante el Señor su Dios, los jefes de las tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres, el extraño que vive con ustedes desde el leñador hasta el aguatero. La futura redención también nos habla en esta parashá de la semana, ya que Moshe advierte sobre el exilio y la desolación de la tierra que ocurrirá si el pueblo abandona las leyes divinas. Sin embargo, luego profetiza que al final retornarás hacia Dios, aunque tus desterrados estén en los extremos del cielo, también allí te reunirá Dios y te traerá a la tierra que tus padres poseyeron. También esta parashá nos habla de la practicidad de la Torá, porque como está escrito, porque este mandato que te prescribo hoy no está más allá de ti ni está lejos, no está en el cielo, no está del otro lado del mar. Por el contrario, es muy cercano a ti, en tu boca, en tu corazón, para que lo lleves a la práctica. Es decir, en esta parashá se nos enseña que guardar la palabra de Dios es algo práctico, no es algo imposible. Guardar los mandamientos de Dios no es algo imposible, no es algo que nadie haya podido hacer. Obviamente cometemos pecado diariamente, pero sí podemos hacer el esfuerzo por guardar la Torá. Y como se va a explicar más adelante, nosotros como creyentes en Yeshua guardamos la Torá porque somos salvos, no buscando salvación guardando la Torá. Es decir, el guardar la Torá no nos salva de ninguna manera. Nosotros guardamos la Torá porque es lo correcto delante de los ojos de Dios y es algo bueno, es algo de bendición para nuestras vidas. Y también en esta misma parashá se nos habla del libre albedrío. Cuando el Eterno nos dice: mira, pongo ante ti hoy la vida, que en este caso es lo bueno, y la muerte, que es lo malo. Y el Señor es tan bueno que nos da una recomendación. Nos dice: escoge la vida. Bien, ahí en pantalla pueden ver el esquema de esta porción, la Torá y de los profetas, cuáles son los temas más importantes que se tocan en esta parashá de la semana. El estudio de esta semana está titulado Practicando la generosidad. Es un extracto de una publicación hecha por el Dr. Gregory Brown. Y comenzamos leyendo los siguientes versos. Comencemos en Mateo capítulo 6, verso 1 al verso 4. Dice: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos.
Cuando pues hagas obras de misericordia, en otras versiones dice cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, de modo que tus obras de misericordia sean en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Otras versiones dicen te recompensará en lo público. Y habiendo leído esto, entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros vivir unas vidas de generosidad? Dios es un dador por excelencia. Dio a su Hijo unigénito a morir por los pecados del mundo. No es cualquier cosa. No solo eso, nos da vida, aliento, sol, lluvia y todo lo demás. Como sus hijos, también debemos ser dadores. En Mateo capítulo 5, verso 48 dice: Sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Mesías enseña sobre el dar justo después de llamarnos a ser perfectos como nuestro Padre. Por lo tanto, una de las formas en que debemos aspirar a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es dando generosamente. En el Sermón del Monte, el Mesías confronta nuevamente el error de los líderes religiosos de su tiempo. En Mateo capítulo 5, versos 20 al 48, Él confrontó sus malas interpretaciones de la ley. Ellos alivianaban los mandamientos de Dios en áreas como el asesinato, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor al prójimo, etc. En el capítulo 6 del libro de Mateo también leemos que Él confronta la forma incorrecta en que hicieron sus actos de justicia, como por ejemplo dar, orar y ayunar. Es decir, Yeshua les llamó las atenciones a los líderes religiosos de su tiempo porque alivianaban los mandamientos de Dios e interpretaban mal la Torá, o lo que también se conoce como la Biblia hebrea. Todo el contexto sigue las fuertes palabras del Mesías en Mateo 5:20, de que si nuestra justicia no supera a la de los fariseos y doctores de la ley, no entraremos en el reino de los cielos. Por lo tanto, el Mesías está advirtiendo a sus seguidores que den frutos que coincidan con su ciudadanía del reino. Toda nuestra vida debe regirse de tal manera que mostremos gloria y honra a nuestro Dios. Eso, en pocas palabras, se llama guardar el testimonio. Pasamos al siguiente punto. Los creyentes deben practicar el dar como una disciplina espiritual. En Mateo capítulo 6, verso 2, leemos: Cuando pues hagas obras de misericordia. Y aquí nos podríamos hacer una pregunta. ¿Qué implica el hecho de que Yeshua diga cuando hagas obras de misericordia o siempre que hagas obras de caridad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creen ustedes que es lo que Él espera de sus seguidores al haber dicho esto? Y la respuesta es que el hecho de que el Mesías diga cuando pues hagas o siempre que hagas obras de caridad, y no si es que alguna vez hicieras obras de caridad, Él no dijo eso. Si es que alguna vez se te ocurriera hacer obras de caridad, Dios nos libre, Él no dijo eso. Él dijo, cuando hagas o siempre que hagas obras de caridad. Eso implica que Dios espera que nosotros los creyentes demos y seamos generosos como Él. Eso está claramente mandado en la Torá, o lo que también se conoce como el Antiguo Testamento. No es algo nuevo. Veamos, por ejemplo, Levítico capítulo 25, versos 35 al 36. Dice: Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino que tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo.
Y leemos también en Deuteronomio capítulo 15, verso 11. Y esto es muy importante. Dice, porque no faltarán menesterosos o pobres en medio de la tierra. Leamos de nuevo. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, o pobres en medio de la tierra. Mientras estemos en este mundo, no faltarán menesterosos donde quiera que estemos. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y de hecho, muchos rabinos en la antigüedad enfatizaron demasiado también la necesidad de dar, llevando la doctrina por encima de los límites de las escrituras. Y es aquí donde está el problema de las interpretaciones rabínicas. Todas aquellas interpretaciones rabínicas que estén por encima de los límites de las escrituras no son interpretaciones sanas, no son interpretaciones de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Algunos en la antigüedad enseñaron que en realidad el dar expiaría los pecados de una persona. Esto se enseña en los escritos apócrifos que se escribieron durante el periodo intertestamentario, antes de la redacción del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro apócrifo de Tobías, capítulo 12, verso 8, dice: es mejor dar caridad que atesorar oro, porque la caridad salvará al hombre de la muerte y expiará cualquier pecado. Por cosas como esta es que ese libro es considerado apócrifo, porque en ninguna parte de la palabra de Dios se explica que la expiación de los pecados es a través de alguna obra que nosotros hagamos. Otro libro apócrifo que vemos una enseñanza similar es en Sirach, capítulo 3, verso 30. Dice: como el agua apaga las llamas de fuego, así la caridad expiará el pecado. Cosa que está totalmente incorrecta y es algo antibíblico. En los años 1500, la Iglesia Católica Romana canonizó los apócrifos por esta misma razón, ya que apoya que la salvación es por obras. Sin embargo, no fue reconocido como canon anteriormente. Fíjense que es a partir del año 1500. Antes de eso, esos libros no eran reconocidos como canónicos. Recordando nosotros, y esto es muy importante, que todos los creyentes somos salvos por la fe y no por las obras. Lo dice explícitamente en la carta a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Vamos a leerla. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Hay varias formas de interpretar un versículo, pero la forma literal o el mensaje literal que quiere arrojar un versículo no se puede moldear y no se puede tergiversar por medio de otro tipo de interpretación. Aquí el verso dice muy claramente que la salvación no es por obras, sino por la fe. Así que en este caso, las interpretaciones que ha realizado el magisterio católico tienen un gran problema por delante. El dar como creyentes ocurre naturalmente cuando el Mesías es verdaderamente lo primero en nuestras vidas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versos 2 al 5, leemos que el apóstol Shaul, también conocido como Pablo, describe cómo los creyentes macedonios pobres apoyaron financieramente a la comunidad de creyentes de Jerusalén que estaba en apuros. Él dijo, vamos a leer 2 Corintios capítulo 8, versos 2 al 5. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos, y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Aunque las comunidades de creyentes de Macedonia eran extremadamente pobres, le rogaron a Pablo que les permitiera mantener a sus hermanos en Jerusalén.
Por lo tanto, la generosidad no se basa principalmente en lo que tenemos, sino en quién tenemos. Pablo dijo, como acabamos de leer, que primero se entregaron al Señor y luego a los demás. Si Dios no es el primero en nuestras vidas, entonces nosotros no seremos dadores generosos. En cambio, seremos personas egoístas, preocupados principalmente por nuestro beneficio personal. Debemos tener en cuenta que las donaciones y las ayudas deben ser planificadas e intencionales. No deben ser al azar. En 2 Corintios capítulo 9, verso 7 dice: cada uno de ustedes debe dar tal como lo propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El hecho de que debamos decidir en nuestro corazón implica que nuestra ofrenda debe planificarse con oración y sabiduría. Y ahora pasamos al siguiente punto. Los creyentes debemos cuidarnos de los motivos incorrectos al dar. Como ya leímos anteriormente, al inicio de este estudio, en Mateo capítulo 6, verso 1, nuestro Mesías advierte a sus discípulos que no practiquen sus obras de justicia delante de los demás para ser vistos por ellos. En el resto de Mateo capítulo 6 se enfoca no solo en dar, sino también en orar y ayunar, otras dos obras que Dios espera que nosotros los creyentes lo practiquemos. La frase guárdense o tengan cuidado tiene el sentido de estar en guardia. Hay un peligro que acompaña a todo ministerio. Es difícil no realizarla sin preocuparse por lo que la gente piensa de nosotros o cómo percibe nuestro ministerio. Esta es una fortaleza virtual para muchos que sirven en el ministerio público. Puede causar un gran desánimo o también un gran orgullo hacer alguna de estas cosas, pero ambos son problemas, ya que son síntomas que prueban que nuestro ministerio no se está haciendo solo para Dios. Yeshua nos advierte de esta realidad y debemos prestarle mucha atención. Buscar la alabanza de otros en lugar de Dios fue el pecado principal de los fariseos y los escribas. Y esto también conecta con lo que se enseña en la sección del Brit Hadashah del Nuevo Testamento que se está leyendo justamente en esta semana. Leemos en Juan capítulo 12, verso 42 al 43 lo que dice. Y esto es muy importante para todos nosotros, porque nos da una lección de vida que estoy seguro no se nos borrará. Dice: no obstante, aún de entre los dirigentes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaron la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Fíjense, muy importante esto. Muchos de entre los dirigentes creyeron en él. Creían en sus palabras, lo estaban viendo sus proezas, incluso la sabiduría que salía de su boca. Creían en él, pero por causa del qué dirán, por causa de no quedar mal con otras personas, ellos no confesaron a Yeshua como su Señor y Salvador, porque no querían ser expulsados de la sinagoga o perder los beneficios que tenían. Entonces, es una pregunta y una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Te da pena confesar que Yeshua o Jesús es tu Señor y Salvador delante de los demás? ¿Te da pena perder algún privilegio por confesarlo? Te recomiendo que no lo hagas, que no caigas en esa trampa, porque fíjense que esos dirigentes lo entendieron, creyeron en él, pero dejaron de un lado la salvación y la paz que viene de lo alto por beneficios terrenales y mundanos que se acaban y que se pierden con el tiempo. Yeshua los llamó hipócritas. Esa palabra literalmente significa usar una máscara y se usaba justamente en el griego para identificar a un actor.
Un actor adopta una identidad falsa y realiza una interpretación teatral para recibir aplausos. Lamentablemente, así es como se realizan muchas obras de comunidades de creyentes. De manera falsa se puede predicar, de manera falsa se puede enseñar, de manera falsa se puede orar, y como se menciona en este pasaje, de manera falsa también se puede llegar a dar. El Mesías describe cómo los hipócritas tocarían la trompeta para que todos supieran que están dando a los pobres. Nosotros no sabemos si lo de tocar trompeta era algo literal o un mensaje metafórico. De cualquier manera, su punto era que estas personas querían que todos escucharan y vieran lo que ellos estaban haciendo. Esencialmente gritarían: ¡mira cuánto estoy dando! ¡Mira cuán sacrificial y santo soy! Sinceramente, nosotros sabemos que esto puede ser algo que suceda en alguna ocasión debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero es por ello que debemos tener mucho cuidado con esto en nuestros ministerios. Es triste que algo tan bueno como dar a los pobres o realizar algún servicio en nuestra comunidad se convierta en un truco de relaciones públicas que es todo para nuestro beneficio. Y ahora les quiero presentar unas preguntas puntuales que debemos hacernos cada uno de nosotros. Primera pregunta: ¿es importante que los demás vean o escuchen nuestras buenas obras y logros? ¿Siempre tenemos que contarle a los demás nuestros éxitos? Si es así, tal vez el orgullo de los fariseos esté en nuestros corazones. Segunda pregunta: ¿cómo respondemos cuando otras personas nos alaban? ¿Estamos demasiado emocionados? Si es así, tal vez revele un deseo de gloriarse a sí mismo que hay dentro de ti. Tercera pregunta: ¿cómo respondemos cuando la gente nos critica o no reconoce nuestros logros? ¿Esto nos desanima demasiado o incluso nos molesta? Pues si es así, es posible que nuestro enfoque no sea principalmente servir a Dios y bendecir a los demás. Ciertamente todos nosotros hemos experimentado estas tendencias negativas de alguna manera. Es un recordatorio de que nosotros somos pecadores y que siempre debemos cuidar nuestro corazón, como aprendemos de Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. El honor y el placer de Dios deben ser siempre nuestra búsqueda principal, incluso antes que el beneficio de los demás. ¿Tov? Bien, hasta acá esta enseñanza sobre esta parashá de la semana. Espero que haya sido de bendición, de gozo para cada uno de ustedes y deseándoles, por supuesto, un Shabbat Shalom.